Saludos a todos. Vamos a ir con algo especial. Vamos a ver la paliza que le dieron a un supuesto experto. Bueno, se trata de que me encontré un debate entre... Habían 4 personas realmente. Pero lo demás no es interesante. Le traigo el debate entre el influencer youtuber, que es experto en cosas militares y tiene como 300.000 seguidores. Tiene 2 páginas de Political Room, que es la menor, que habla de política parece. Que ya verán después que no pueden seguir porque no sabe nada de política, pero bueno. Y tiene otra que habla de cosas militares, ya me estaba mirándola ahorita, tiene casi 300.000 seguidores. Y entonces, como ellos tienen esa cantidad de seguidores, pensó que tenía papa para comer con un analista político. Y entonces era un debate sobre el conflicto en Ucrania, la OTAN, y llegaron al tema de España, era un vasallo de la OTAN. Y entonces saltamos todo ese debate hasta este punto. Lo dejo con este duelo, muchachos. Una paliza cibernética. Hassel, pues yo te quería hacer otra pregunta, Yago, no te silencies todavía. Por ejemplo, sobre la democracia, vamos a dialogar así fluidamente, sobre la democracia en la expansión de la OTAN. ¿Fue democrático el ingreso de España en la estructura integrada militar de la OTAN? En la estructura militar, yo creo que en líneas generales se puede decir que sí fue democrático, sí. ¿Que no se votó en contra? ¿No votaron los españoles que no se ingresaría en la estructura militar de la OTAN en el referéndum que se hizo? Vamos a ver, hasta donde yo sé, se realizó aquel referéndum y a partir de ahí España decide por pasar a formar parte de la OTAN de la mano en el posterior referéndum de Felipe González. Con 3 condiciones, si no recuerdo mal. La primera es no ingresar en la estructura militar de la OTAN. Eso es lo que votó España. La segunda era no estacionamiento de armas nucleares, que también se ha vulnerado en Gibraltar, y con un buque nuclear, si no recuerdo mal, un submarino nuclear que hizo algún tipo de actividad allí. Y una tercera de no incrementar el número de tropas en las bases en España, que también se vulneró. O sea, la vulneración de todas las condiciones votadas por los españoles, ¿cómo de democrático lo evaluas eso? No, yo de entrada te diría una cosa. Yo sinceramente desconocía todos esos elementos. Sí, cualquiera toma la pastilla, loco. Ese muchacho es influencer de YouTube. Es español, veramente. Influencer de YouTube con 300.000 personas, una página, y la otra que es 14.000, 12.000, 13.000. Va un debate sobre Ucrania y la OTAN y él no sabe los estatutos de la OTAN en España, siendo español él, siendo experto en política él, siendo experto en cosas militares, y en un debate de la OTAN por España y no sabe. Así va esto, muchachos. Ya ven que ese tipo, ya en la lista tiene ese tipo calculado, ese tipo de ahí no sale vivo. Porque miren, no sabe, realmente no sabe. No sabe cómo está su casa. Es tonta y dicen en España los políticos, oye, pues hoy venga, vamos a apoyar a Estados Unidos. No. España ahora mismo está apoyando a la OTAN, primero porque es una herramienta para influir en la política de Estados Unidos y segundo porque necesitamos eso para que nos apoyen con el tema de Marruecos. Ese es uno de los principales motivos. El despliegue de la fuerza mecanizada en los países bálticos se ha dicho en muchas ocasiones que es porque había riesgo de que alguno de ellos apoyara al separatismo catalán en los momentos más críticos de ese proceso. Y luego, por ejemplo, asuntos como el de Ceuta y Melilla son culpa de España por no haberse puesto seria con ello. Es que desde la entrada en la OTAN no hemos intentado realmente que se metan a Ceuta y Melilla en el tratado, que luego en su momento hubo oposición, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, de Reino Unido, porque Reino Unido siempre en la política con España, el tema Gibraltar, Marruecos, pues eso, pero han pasado un montón de décadas y no ha habido un gobierno que haya dicho vamos a intentar meter Ceuta, por lo menos para ver si entra, ¿no? Dicen que no. Desde luego no se ha intentado seriamente. Por tanto, yo no veo que suponga una limitación a la soberanía. Yo, sobre todo, habiendo modelos alternativos, como el de Suecia, como el de Finlandia, una vez ya estás dentro de la OTAN, salirte o hacer lo que hace Turquía, enfrentarte mucho con otros miembros y tal, suele ser una mala receta porque te empiezan a caer sanciones, empiezas a tener problemas. Entonces, para mí la OTAN es un marco en el que podemos utilizarlo
para intentar perseguir nuestros propios intereses de defensa nacional y para hacer diplomacia de defensa, especialmente respecto a Estados Unidos. Y eso es lo que yo explotaría y lo que me parece útil de la OTAN. El resto ya, pues bueno, me parece en general simplificar la realidad. ¿Puede haber en ocasiones seguidismo de lo que hace la OTAN o lo que hacen ciertos países de la OTAN? Por inercias burocráticas de España, por ejemplo, el ejército ve que no puede mantener su presupuesto y pide ir a todas las misiones que sea para que se mantenga ese presupuesto, para justificar adquisición de materiales. Puede ser que haya dinámicas de esas, pero en general las cosas no se hacen así. Zapatero decide enviar tropas al Líbano cuando llega Obama porque venía de haber fastidiado bastante las relaciones con la administración Bush y quiere congraciarse con Obama precisamente para mejorar las relaciones, que al final es la primera potencia mundial. Y España tiene un contexto, nos guste o no, España es un país occidental. España es un país que, por tanto, tiene que tener relaciones con Europa y con Estados Unidos. Y este es un foro, yo creo, interesante para eso, en esencia. Pero bueno, ya con esto, perdonad. Vale, perfecto. Yo creo que este discurso es el que no se debe dejar pasar. O sea, no podemos irnos hoy a casa pensando lo que ha dicho mi amigo Yago, que la OTAN es un foro, un club de amigos, donde todos somos iguales, tomamos las decisiones por unanimidad. O sea, la OTAN es una estructura vasallática, que tiene un amo y una serie de súbditos. Es así en todas sus escalas, es así en toda la cadena de toma de decisiones. Define súbdito. Voy a ello, si me lo permites, voy a ello. En todas la toma de decisiones relevantes, por ejemplo, en material nuclear, hay que solicitar el permiso a Estados Unidos. Para salir de la OTAN o ingresar, hay que dirigir una petición a Estados Unidos. Para el mando de tropas de movilidad, el cuartel está en Norfolk, Virginia. Para ser el jefe, el liderazgo de la OTAN, hay que ser militar nacido en Estados Unidos. Supremo comandante solo puede ser estadounidense. Tiene la estructura de una asociación donde hay un líder y unos súbditos. Lo triste, y en eso le doy la razón a Yago, es que esos súbditos son mayoritariamente voluntarios. Es cierto que la OTAN, como organización supranacional, no te puede obligar a hacer algo que tú como nación no estés dispuesto a hacer. Pero lo triste es que Europa hace mucho que ha renunciado a su conciencia de defenderse a sí misma. Esto es una forma de colonización también. No creamos que el complejo del súbdito, y aquí de nuevo defino súbdito, no creamos que el complejo del esclavo no es una forma de colonización mental interna inoculada durante mucho tiempo, y no siempre hay una máxima de que ninguna nación es vasalla si previamente no es débil, ¿no? Es precisamente porque hace mucho que las naciones europeas tienen un complejo y un trauma heredado de las guerras mundiales con respecto a la defensa, con respecto a la necesidad del gasto militar. Y ellos hace dependientes de un foro de diplomacia entre amigos, como dice Yago, de la OTAN, nos hace dependientes de una potencia exterior con la cual además trágicamente no compartimos intereses geopolíticos, porque podría ser que los compartiésemos, podría ser que estuviésemos en una organización militar internacional cuyo líder hubiese exactamente los mismos intereses geopolíticos que las naciones europeas, pero la cuestión es que no es así. Es más, en muchos casos son diametralmente opuestos. Hemos hablado del caso de Marruecos, en el cual el interés de España en su seguridad es diametralmente opuesto al que tienen naciones de la OTAN, como puede ser Francia o Inglaterra, cuyo interés geopolítico es darle margen a los marroquíes y priorizar su amistad con Marruecos. El caso de Turquía... ¿Me permites preguntarte alguna cosilla? Ah, sí, dale. Sí. Madre mía, este es interrogatorio el uno al otro. Sí. Nada, mira, simplemente, a ver, tú lo has definido como una especie de relación de vasallaje. ¿Qué es para ti una relación de vasallaje? ¿Cuáles son los elementos nodales para poder analizar ese concepto? Ah, pues lo acabo de explicar, ¿no? Tener que pedirle permiso en todas las cosas a una instancia superior, que tu jefe no solo pueda ser de una nacionalidad concreta y que se sirva a los objetivos de ese jefe y no a los tuyos. Eso no es cierto. Sí, lo es. Es decir, no hay un jefe en la OTAN, esas decisiones son políticas. El comandante supremo, claro que lo es. Pero una cosa es que sea el comandante supremo y otra que él tome decisiones así, porque sí, él podrá ejecutar luego las órdenes que se den a nivel político, pero eso primero tiene que pasar por una decisión que es en base a un voto, al voto de los distintos estados. El comandante de la OTAN no decide atacar un país, lo deciden los estados miembros. Claro, en el vasallaje tampoco el emperador decide las cosas. Hay una serie de cuerpos intermedios de señores feudales que te van llegando hasta que el vasallo... O sea, esa es literalmente la definición de vasallaje. Por eso no he dicho esclavitud, sino vasallaje. Si son los estados los que votan y deciden eso, ¿por qué dices que es vasallaje? Yo ahí no veo ese elemento. Porque esos estados han decidido previamente ingresar
en una estructura donde nunca van a tener igualdad, nunca van a tener condiciones de igualdad con la nación que manda en esa estructura. Pero eso, eso es la realidad internacional. Claro que nunca vas a tener una situación completa de igualdad. Lógicamente hay estados más fuertes, otros que no. Esa es la definición de ser vasallo de alguien, estar en una situación de inferioridad a ese alguien, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Entonces Andorra es vasalla de España porque como está en una situación de inferioridad, eso es muy general, ¿no? No está Tienes en que una situación. concretármelo. Es decir, ¿cuáles son los elementos que distinguen esa relación de vasallaje y por qué sería mayor o igual o menor que la que pueda tener, no sé, Bielorrusia con Rusia, por ejemplo? Es que creo que son palabras que se usan así, pero bueno, concrétame, ¿a qué puntos vas? O sea, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué órdenes nos da a nosotros? ¿Qué hacemos porque lo diga Estados Unidos sin querer nosotros? Dime. Bueno, no manipules la propuesta porque yo mismo he dicho que lo triste es que queremos nosotros. Es decir, un Estado soberano no querría estar en una organización donde sus miembros no sean iguales y donde los puntos que ya los he listado. Ya he hablado de... Formalmente somos más o menos iguales, como en la ONU, como tal. Luego hay países más poderosos que otros. Que ser soberano no implica que no quieras entrar en una organización donde no vayas a ser un igual. Entonces en la ONU, ¿para qué estamos en la ONU? Con China y Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿Tú crees que somos... O sea, ¿tú has visto cómo trata Biden a Pedro Sánchez? ¿Crees que eso no es la definición más plástica que puede haber? ¿Cómo trata Biden a Pedro Sánchez? ¿Lo has podido ver? ¿Sabe quién es? Es la pregunta. ¿Sabe quién es? Pues entre otras cosas, sí, efectivamente, pero eso no tiene que ver, igual que tratar a otros líderes que no estén en la OTAN y que no estén en nada con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos irrelevantes, porque no hemos hecho los deberes, porque somos un país que no es necesariamente fiable. Es otro elemento más que nos convierte en un vasallo. El otro gran elemento que iba a listar es el de los intereses. Ser soberano o ser súbdito se diferencia en si tú estás haciendo valer tus intereses o si están primando sobre ti los intereses ajenos. Los intereses de la geopolítica de Estados Unidos y la angloamericana en general son muy claros. Llevan escritos en papel desde el siglo XIX. Desde los Mackinder, los Brzezinski, los Kissinger, solo hay que leerlos. Y luego uno debe estudiar si coinciden en algo con los intereses que una Europa libre podría tener. ¿Coinciden en algo los intereses de mantener a Europa partida en dos? Para que Estados Unidos mantenga su... Europa no está partida en dos porque Europa no es una unidad geográfica. De acuerdo. Y por lo tanto, como toda unidad geográfica, se puede partir en dos. Y España en los documentos de política exterior sabe cuáles son sus intereses. Leerlos, es que son absurdos. No es porque nos estén manipulando. Primero no tenemos una agenda clara con respecto a nada. Para empezar. Y luego ya si quieres hablamos de los intereses de España, que para mí pregúntate por qué no la tenemos. Pregúntate por qué no la tenemos. ¿Es posible que no la tengamos porque todos los documentos estratégicos españoles y europeos comienzan con un preámbulo en la primera página diciendo que ninguna de estas organizaciones va a actuar en contra de los intereses de la OTAN? No es por eso, es porque nuestras sociedades no lo demandan, es porque la política exterior no importa a nadie. Por eso no tenemos nada. Es porque nadie va a poner un documento, estoy dispuesto a usar mi herramienta militar. Marruecos es un problema para España, no lo pone en ningún documento. ¿Por qué? Porque primero es políticamente incorrecto y segundo, nuestros políticos no están acostumbrados a hacer este tipo de alta política, están siempre en las cuestiones internas. O sea, es que... Y aquí me pero debo refutarte. No, es que eso es otro complejo del vasallo, ¿no? Nos merecemos lo que tenemos porque no valemos más, nuestra sociedad le importa un carajo, nuestros políticos no son una mierda. No es cierto, ¿no? Esto no es del todo cierto porque nuestro país sí ejerce una política internacional. Si estuviéramos en casa comiéndonos los mocos, se entendería que somos un país de ineptos, pero estamos haciendo cosas. Estamos cediendo ante Marruecos, estamos enviando las fragatas, los aviones al Mar Negro, al Báltico. Estamos haciendo una política internacional. Otra cosa es que sea seguidista de los intereses de Estados Unidos, pero no somos un país aislacionista que esté ignorando completamente la política exterior. Somos un país vasallo porque estamos comprando las armas de otro país, estamos obedeciendo los intereses de otro país, estamos actuando activa y pasivamente en contra de nuestros propios intereses. Y a ello vuelvo. Si me dejas terminar la parte del interés geopolítico, el interés geopolítico estadounidense está definido de forma muy clara. Mantener el control sobre Europa. Lo explicaba Kissinger. Si Estados Unidos pierde el control sobre Europa, Estados Unidos pasa a ser una islita abandonada y aislada del mundo. El interés de Europa, evidentemente, no puede tener entre sus intereses ser controlado por nadie más. Eso, de nuevo, es una situación de vasallo. Otro interés de Estados Unidos, al que iba antes, dividir la región europea.
dividir la región europea porque eso hace que en Europa nunca surja una fuerza y una continuidad, con Rusia incluso, que pueda amenazar la hegemonía mundial de Estados Unidos. Todo eso está escrito en los manuales. ¿A Europa qué le interesa? A Europa le interesa tener esa continuidad. A Europa le interesa que haya un eje de Madrid, París, Berlín, Moscú, donde toda la continuidad del continente europeo pueda mantener la paz en su propio territorio. Pero es que el interés de Estados Unidos, que se ejerce a través de la OTAN, es el contrario. No estamos hablando del sexo de los ángeles, estamos hablando de política dura. A ti que te gusta el realismo político. Sí, o sea, a él le gusta el realismo político y todo, pero de política no sabe nada, como queda demostrado. Esos 250.000 suscriptores que tienen, no sé cómo se informan, qué se informan de ese muchacho. Ese muchacho vive en otro mundo, ese muchacho es un muchacho de Wikipedia, informado por Wikipedia, por El País, y sabe Dios por cuántos videos más, y se cree experto de política. Se cogió el culo con una culata, compadre. Bueno, ahora dejo la parte final, muchacho. Bueno, a ver, ¿qué nos dan a cambio? Me parece la pregunta que hay que plantearse realmente. Es decir, la OTAN, yo entiendo que para los países del este de Europa es un organismo para ellos imprescindible, pero efectivamente España que saca primero, yo creo que España podría sacar bastante más, entre otras cosas esforzándose de una vez por meter a Ceuta y Melilla dentro del Tratado del Atlántico Norte, dentro de la protección, ¿no?, digamos, de ese tratado. ¿Por qué no se ha hecho ese esfuerzo? Es una pregunta que quizás tiene respuestas inesperadas. Luego di la respuesta, porque ese tema siempre... Bueno, no, por supuesto, entonces luego nos lo planteas tú. Yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, la principal utilidad que le da a España es poder hacer diplomacia de defensa. Y no solo con Estados Unidos, como ya digo, si un Estonia, Letonia y Lituania amenazan con reconocer la independencia de Cataluña, bueno, que esta es una de las tesis, igual no se envió por eso, igual fue por otro motivo, pero bueno, este es uno de los que se esgrimió. Pues envío ahí esa fuerza para apoyarles en la disuasión ante Rusia, que para esos países es algo muy importante, y así a cambio me apoyan en esto. Entonces, punto uno. Punto dos, la OTAN es un foro... Perdón, no te he entendido. En el tema independentista, dices, para apoyar en el tema independentista. Sí, se comentó... ¿Los de Kosovo? No, me digo... No, la fuerza mecanizada que se envió a los países bálticos, digo que eso... Digo que la OTAN no tiene una gran tradición de proteger la unidad de los Estados miembros, ¿no? Por lo de no, pero que no hablamos de eso, hablamos de la OTAN como vehículo para hacer este tipo de cosas, quiero decir, no hablo de la OTAN como organización, sino de la relación que te crea con otros tantos estados de Europa. Y, por ejemplo, eso es una de las utilidades. La otra utilidad yo lo veo muy claramente. Si un día te interesa tener en general te interesa tener una buena relación con Estados Unidos, entre otras cosas porque Marruecos también tiene una buena relación con Estados Unidos, y ya de entrada, como mínimo, tener la neutralidad de Estados Unidos. Y un ejemplo muy claro me parece la etapa de Aznar. En la etapa de Aznar, el propio Josep Piqué, el ministro de Exteriores, explicó cómo España le propone a Colin Powell que quieren tener una relación similar a la del Reino Unido con Estados Unidos. O sea, una política exterior ya ahí, una de las pocas veces que se han tenido objetivos claros. Es cierto que en aquella época, cuando sucedió lo del Peñón de Perejil, que aparentemente mucha gente le da poca importancia, pero tenía su aquel, Estados Unidos se posiciona claramente a favor de España. Y España puede emplear ahí, desplegar sus medios militares sin que tenga ningún tipo de problema. Y ahí Estados Unidos nos apoya claramente. Luego España para lo que ha sido tradicionalmente España, tiene una política muy activa de apoyar a Estados Unidos en Irak y todo eso, de los pocos estados. Entonces, tú me das mucho, yo te doy mucho. Tú me das poco, yo te doy poco. Y luego, tengamos en cuenta que todas estas instituciones tienen mecanismos y tienen memoria, como el propio Josep Piqué explicaba. Es decir, Zapatero se retira de Irak, que Zapatero no se levanta en el desfile, que hoy nos hemos retirado de la escolta del portaaviones estadounidense en plena situación de crisis con Irán. O sea, esas cosas no se olvidan. Entonces, tú tienes una balanza y cuánto has dado y cuánto has recibido, ¿no? De una manera muy tosca. Entonces, me parece que esa es la gran utilidad de la OTAN. Creo que habría que meter... Y habiendo hecho esa definición, sigue sin ver lo vasallático que es tener que agradar al señor para que... No, porque me parece creo que de entrada ya el 90% de la gente, cuando oiga esto de vasallático, va a pensar en un tipo de relación que es que eres prácticamente una colonia, un tal, ¿no? Estás definiéndolo así. Hay que agradar al señor para que te dé tu parte de la cosecha. Agrada si quieres que otros te agraden y desagrada si quieres que otros te desagraden. Es recíproco, no es una relación de vasallaje. Pero ¿por qué hay que agradar a Estados Unidos para que España
Vamos a ver, propios intereses de Marruecos. apoyarte contra Marruecos. Chicos, que ya se nos va y termina Yago tranquilamente, y luego Hassel te contesta todo y ya cerramos porque ya se nos ha ido a 2 horas esto. Vale, bueno, pues nada, eso, rápidamente. Yo lo considero que puede ser una herramienta para eso. Te interesa tener a Estados Unidos de tu parte, porque Estados Unidos, lo que pasa en Ceuta y Melilla, en principio le da igual, no es un interés suyo. Entonces, si tú quieres que otros se preocupen por ti, tú tienes que preocuparte por otros. No porque seas un vasallo, sino porque aquí nadie da nada gratis. Creo que nos interesa, creo que de hecho la dejadez con las relaciones bilaterales con Estados Unidos tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto, con que Trump, entre otras cosas, también otros lobbies que han jugado un papel muy importante, pero también, desde luego, la dejadez en las relaciones ha permitido que Estados Unidos haya hecho ese gesto en el Sáhara que no nos convenía nada, ha permitido que Estados Unidos haya realizado maniobras muy cerca de las aguas de Canarias junto a Marruecos, todo este tipo de situaciones. Por tanto, te interesa llevarte bien con Estados Unidos, aunque solo sea para ese tema, para que no se lleve mejor Marruecos, por una cuestión de realismo. Y ya para concluir, a mi entender, aquí no se trata de una relación por la que yo digo, hoy voy a hacer lo que diga Estados Unidos, porque como soy un pobre español que está colonizado mentalmente, pues no tiene otra opción ni otro modo de pensar. No, aquí cada uno evalúa lo que le cuesta, lo que el electorado va a pensar, lo ajustados que están los presupuestos y vemos que le mandamos a los estadounidenses según estemos con Marruecos y todo eso. Es decir, que todo es mucho más complejo y que no hay una relación jerárquica o nada parecido ni por asomo entre unos y otros. Más allá del poder que cada estado naturalmente ostenta, claro. Hassel. O sea, más allá de la jerarquía, vamos. Lo que pasa es que tú la justificas como inevitable, realista y natural. Que Rusia sea más fuerte que Ucrania no significa que Rusia sea el señor y Ucrania el vasallo. Ucrania se puede poner todo lo que quiera Rusia. Eso tiene consecuencias. Con esto lo mismo. Chicos, Según la propaganda de la OTAN es así. vas a hablar tú, pero hablas tú y terminas tú ya. Pero no me cortes para decirme que voy a hablar yo, Roberto. Ya, pero es que vas a que conteste. También, o sea, la narrativa de la OTAN es precisamente esa, Yago, que la Europa del Este va a ser un feudo, va a ser vasalla de Rusia si la OTAN no existe. Lo que yo cuestiono, y eso puede tener incluso algún sentido, porque Rusia es una potencia regional que tiene intereses en sus países limítrofes. Lo que yo cuestiono es por qué Estados Unidos parte el bacalao y distribuye el pan en Marruecos, en el Mediterráneo y en Sáhara, estando en el otro lado del planeta. Es decir, donde está el vasallaje es ahí, en el concepto de policía del mundo, ¿no? Este concepto heredado del Imperio Británico y que Estados Unidos mantiene de un siglo americano, un proyecto que Biden ha vuelto a liderar con su America is Back, que es como lo de America First de Trump, pero implicándonos también a todos los demás como vagones de cola de Estados Unidos. Lo que yo cuestiono no es la jerarquía natural de fuerza entre un país que es más fuerte y otro que es más débil. Lo que cuestiono es un orden que ha pretendido ser unipolar hasta la irrupción de China, que ha pretendido ser unipolar y que ha pretendido que Estados Unidos sea el que manda en todo el planeta. Ese es su plan geopolítico. Quien no lo sepa, que consulte los documentos estadounidenses. Su plan es ese. Ahora ha surgido China, que cuestiona eso y que amenaza con que el mundo va a volver a un orden bipolar, donde hay dos grandes esferas de influencia que entrarán en conflicto o no, esperemos que no, pero ya lo veremos, que sería la de Estados Unidos y la de China. Pero claro, aquí no hay que menospreciar que Europa es su propia esfera de influencia, que a los europeos, por mucho que varias naciones europeas luego tengan sus propios intereses particulares, España tiene la hispanidad, Francia tiene la francofonía, por mucho que Rusia tiene el espacio postsoviético, por mucho que las naciones de Europa tengan luego sus propios espacios, hay un espacio compartido que es el de la península europea y que es donde debería imperar un eje de alianzas entre sus grandes y principales países y motores económicos para que podamos tener una cierta prosperidad y los alemanes puedan calentarse en invierno con gas ruso, etcétera, 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 sin que seamos el escenario de una nueva guerra mundial, que le llaman mundial, pero se libraría como las dos anteriores, básicamente en suelo europeo. Entonces, ¿Europa tiene un interés? Sí. ¿España tiene un interés que defender en Europa? Yo creo que también. Ese interés se parece al que tiene Estados Unidos, que es el que ha sido histórico, que hereda de Gran Bretaña, mantener Europa dividida, que no exista ese eje, Madrid, París, Berlín, Moscú, que no exista, que haya caos en Europa, que haya división, que esté partida en dos, Europa Occidental y Europa Oriental, que Rusia quede aislada, convertirla en una pequeña potencia regional asiática, para que Estados Unidos pueda ser la única potencia mundial. ¿Ese es nuestro interés? No, claramente no. Nuestro interés es, como mínimo,
ser un espacio, empezar a consolidar espacios de neutralidad en este conflicto, como han sabido hacer otros países más listos que los líderes de Ucrania, como ha sabido hacer Moldavia, como ha sabido hacer Irlanda, como han sabido hacer países que han dicho no queremos que la guerra vuelva a suelo europeo por intereses esencialmente extranjeros, porque se ha calculado quién es el que pierde en este conflicto, quién es el que pierde militarmente y quién es el que pierde económicamente. Y es Europa, somos los europeos, desde España hasta Rusia. Por lo tanto, para mí la situación es clara. Y la propuesta de paz, no se trata de ser prorruso, se trata de ser pro-paz en esta cuestión. Y la propuesta de paz, en mi opinión, está reñida a la propuesta de la OTAN, que es mantener ese conflicto a toda costa entre Europa y Rusia, para que Europa siga necesitando de Estados Unidos y para que Estados Unidos pueda seguir ejerciendo una hegemonía global o, disputada con China. Caballero, ¿qué pasa?